Tomás no estaba en ese encuentro y pidió ver para creer. Jesús volvió y le dijo, mira, palpa mis llagas y ten fe. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Saludos amigos, estamos celebrando la primera semana después de la Noche Santa de Pascua, como un gran domingo. Es tan grande el misterio de la muerte y resurrección de Jesús que se nos ha ofrecido como un espacio denso y sereno para poder disfrutarlo. En los primeros siglos del cristianismo, los recién bautizados en la vigilia pascual seguían vistiendo durante estos 8 días la vestidura blanca, símbolo de su nueva vida y de dignidad. El blanco era el distintivo de los senadores, de las autoridades, y por eso la iglesia también, en ese sentido de dignidad, usa este color. En este segundo domingo de Pascua comienza el tiempo propiamente dicho pascual hasta Pentecostés. 50 días para profundizar en esa vida y en esa dignidad nueva que tenemos todos los bautizados, los hijos de Dios. Es una pena que normalmente se celebre con más intensidad la Cuaresma que la cincuentena pascual, pero nosotros podemos hacer la diferencia y podemos celebrar la vida, celebrar el sentido de ella que en Cristo Jesús hemos recibido. Cuando la primera comunidad o cuando es la preparación para la segunda elemento tan importante de nuestra fe, tenemos que vivir intensamente esta cincuentena y preparémonos para que Pentecostés sea la renovación de nuestro bautismo y confirmación como persona y como comunidades. Y para que no perdamos la razón profunda que movía a la Trinidad Santa a realizar este plan de salvación para toda la humanidad, para todo ser humano, este domingo se llama también el domingo de la Divina Misericordia. Es el domingo del regalo de la Pascua del Señor. Es el domingo de la comunidad, el día del Señor, donde el Señor de manera misericordiosa se presenta a la comunidad, primero sin Tomás y después con Tomás. Y hoy en esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 42 al 47, podemos compartir y vemos cómo la primera comunidad compartía la vida, compartía los bienes, compartía todo lo que eran. Es uno de los más famosos sumarios, una síntesis de la vida de la comunidad que el autor de los Hechos, Lucas, ofrece de vez en cuando en los primeros capítulos de su narración. Y para dar cuenta de la vida de la comunidad y para proponer a los suyos un ideal que debe ser el modelo de la iglesia en todo tiempo. Vivir en comunidad de fe, en comunidad de vida, vivir entre hermanos. Realmente la primera comunidad primitiva no era perfecta, tenía dificultades. Y de hecho en algunos domingos de esto vamos a ventilar algunas de las dificultades normales que tenía la primera comunidad. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿era una comunidad ideal? ¿Es algo imposible de alcanzar? ¿Nosotros podemos llegar a ese nivel de fraternidad? Sin duda que sí. Pero sin que tengamos que pensar
que todo era perfecto y que no había problema alguno. Lo había y grande. Y es posible que en el compartir las cosas estuvieran más claras que en otros aspectos ideológicos que poco a poco van a ir surgiendo. Estaban los helenistas que encontramos en Hechos 6, 1, 6, o aquellos que eran de origen o de mentalidad griega. No obstante, se quejaban de que sus pobres y viudas estaban desatendidos. Este texto de los 4 perseverancias es especialmente significativo después del acontecimiento de Pentecostés y del discurso de Pedro. Es una consecuencia casi inmediata para definir la praxis cultural y religiosa de la comunidad que nacen en Pentecostés. Las 4 perseverancias que Lucas propone eran situaciones para aceptar la enseñanza de los apóstoles en la coinonía, en la fracción del pan, en la oración. Estos eran los motivos que la comunidad se reunía asiduamente. Tiene varias interpretaciones, pero está claro, en principio, que la enseñanza de los apóstoles es la predicación que mueve al grupo a la comunión, a la Eucaristía y a la oración. Lucas, en este texto, ha tratado de enlazar acciones que son propias de la comunidad cristiana con otras actitudes religiosas y piadosas del judaísmo, como su asistencia al templo, que contrasta con el repartir el pan por las casas. En este caso se puede pensar en las comidas fraternas para los pobres, que podían terminar con la fracción del pan, con la Eucaristía, con la cena del Señor. Si debiéramos subrayar algunas cosas especiales, será la afirmación de que no había pobres entre ellos, porque todo era compartido. Y es la consecuencia de la coinonía, o la vida en común, la comunión, que no es solamente algo espiritual, sino también social y práctico. O en todo caso, es una consecuencia de la coinonía espiritual. Este ideal de Lucas es una expresión de lo que significa la iglesia de comunión. Y no podemos afirmar que Lucas esté pensando en una igualdad económica. No es ese el planteamiento. Sí podemos hablar con pleno derecho de solidaridad con consecuencia de la comunión y la renuncia a los bienes de algunos en favor de los pobres. Y el texto hermoso de este día del Evangelio nos habla de 2 apariciones del Señor resucitado. En ambos casos, estando sus discípulos reunidos en un cuarto con las puertas cerradas. Este hermoso texto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20. La puerta cerrada por miedo, y en la puerta cerrada donde Jesús trasciende lo físico, es también importante la presencia del Señor. La primera es al atardecer de aquel día, es decir, el mismo día en que el Señor había resucitado. El primero de la semana. En el judaísmo encontramos en el libro del Génesis y en el libro del Deuteronomio la invitación al pueblo judío para celebrar el 7º día, como era la tradición del judaísmo, celebrar el sábado. Después de la resurrección del Señor, todos los textos del Evangelio, todos afirman que los discípulos se reunían el primer día de la semana, el día en que el Señor comenzó la creación antigua humana y la nueva creación de los hijos salvados por Cristo Jesús, el primer día de la semana. Y cómo Jesús apoyaba esa iniciativa de la primera comunidad. Siempre se aparecía el primer día de la semana.
Según la tradición judía, el Shabbat era el séptimo y el último día de la semana, en el que el pueblo recordaba el día en que Dios había descansado luego de la obra de la creadora. El día en que por mandato divino, según el Génesis y el Deuteronomio, debía ser santificado por el pueblo de Israel mediante el descanso absoluto. Y también lo encontramos en el Éxodo capítulo 29, 11. El día que seguía al sábado iniciaba una nueva semana y era considerado, por tanto, el primer día de la semana. Ese fue el día en que Cristo resucitó. Ese fue el día en que Cristo envió el Espíritu Santo. Ese fue el día en que Cristo ascendió a los cielos. Ese es el día en que Cristo se apareció a los discípulos. Es el día que, por tanto, remite al día en que Dios iniciaba la obra de la creación. Es el día en que Dios creó la luz y separó de las tinieblas. El simbolismo y el paralelismo permite comprender que aquel día, el día primero de la semana, Dios iniciaba una nueva creación en Cristo por su resurrección. Cristo resucitado, vencedor de la muerte, es la luz del mundo. Es el sol de justicia que disipa las tinieblas del pecado del hombre que había caído sobre el mundo entero. Es el día en que Dios todo lo hace nuevo, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 42, del verso 19 en adelante. La siguiente aparición del Señor resucitado a sus discípulos, relata por el evangelista San Juan, se producía 8 días después, Juan 20, 26, en aquel mismo lugar en el que se encontraban reunidos. 8 días después, quiere decir, según la costumbre judía de incluir el día presente al hacer el conteo de los días, una semana después. Por lo tanto, aquel, entre comillas, 8º día coincide nuevamente con el primer día de la semana, el domingo. Estas apariciones del Señor en medio de la eclesía o de la iglesia o la asamblea de discípulos se constituyen en el origen de la tradición de reunirse los cristianos el primer día de la semana. Por eso nosotros, los cristianos católicos, nos reunimos el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque además de Jesús resucitar el primer día de la semana, era el día en que la primera comunidad posterior a la resurrección del Señor se reunía y donde Jesús usualmente la acompañaba. El primer día de la semana para celebrar la cena del Señor, la Eucaristía, el memorial, en la que el Señor muerto y resucitado, luego de la consagración del pan y del vino, se hace presente en la iglesia. Por tanto, estamos muy pronto a ese día. Se le denominó el día del Señor, Dies Domine en latín, o Domenica Dies, de donde proviene nuestra palabra domingo, día del Señor. El día del Señor, el día de la fe por excelencia, día en que los creyentes, contemplando el rostro del resucitado, están llamados a repetirle como Tomás, Señor mío y Dios mío, y a revivir en la Eucaristía la experiencia de los apóstoles cuando el Señor se presentó en el cenáculo y le comunicó su espíritu. En cuanto a la primera aparición, recuerda San Juan que estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Juan 20, 19. La paz es un don divino para el Señor que hace a los humanos, que brota de la obra reconciliadora realizada por el Señor Jesús en el altar de la cruz, en su pasión, muerte y resurrección. Cristo ha reconciliado al ser humano con Dios, consigo mismo, con sus hermanos humanos y con la creación entera.
Esta reconciliación pasa por el perdón de los pecados, causa justamente de la cuádruple ruptura que Cristo ha venido a reconciliar. Mediante su sacrificio reconciliador, el Señor Jesús ha obtenido para el ser humano el perdón de los pecados. Soplando sobre sus apóstoles el Espíritu, le transmitió el poder de perdonar los pecados en nombre suyo, haciéndolos ministros del don de la reconciliación. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan capítulo 20, verso 23. El Señor da a la iglesia, da a los discípulos y a sus sucesores este ministerio. Es así como, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. De ahí el sacramento de la reconciliación, don tan espléndido, tan especial que el Señor nos regala. Y encontramos el fundamento de este sacramento, el perdón de los pecados que el penitente obtiene mediante la confesión de los pecados hecha ante un sacerdote, ministro del Señor. Ningún católico, salvo que quiera ir en contra de la voluntad de Cristo mismo, puede rechazar este sacramento, argumentando que yo me confieso directamente con Dios. Ese no fue el camino ordinario que el Señor deja. Obviamente yo también puedo acercarme a Dios, pero el Señor dejó en su iglesia ministros, dejó este sacramento, esta posibilidad de reconciliarnos. En los domingos de Pascua se nos presenta la realidad que significa cada domingo cristiano a lo largo del año. Frecuentemente hemos convertido la celebración dominical algunas veces en mero cumplimiento de un deber, de un precepto, o simplemente un acto de devoción individual, de un contacto privado entre Dios y mi alma, sin referencia a la comunidad ni a la construcción del reino de Dios. La lectura del Evangelio de hoy nos muestra, por el contrario, cuál es el contenido e importancia del domingo. A él se le llega como meta y conclusión de toda semana. Nuestros anhelos, trabajos, fracasos, tareas o logros, en él se celebra todo eso en comunidad con el Señor resucitado y en la fuerza del Espíritu. De él se sale enviado otra vez, pero con nuevas fuerzas, a la misión que consiste en vivir y colaborar con el reino de Dios en la vida cotidiana, cada cual según su carisma, cada cual según lo que ha recibido de Dios. Es el día de la comunidad, a donde encontramos al Señor en la comunidad. Tomás no encontró en el Señor en sus andanzas, lo encontró cuando regresó a la comunidad, porque nuestra vocación, nuestra vida de creyentes está invitada a realizarse en la comunidad, en la coinonía, en la fraternidad, porque donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, allí están Él, porque necesitamos la comunión entre los hermanos. Que el Señor Jesús nos ayude, que nos dé la fuerza para vivir en comunidad, en comunión, para que seamos capaces de ser hombres y mujeres de paz, el regalo del Señor resucitado, y para que podamos también recibir, cuando amerite nuestra condición de fragilidad, el sacramento de la reconciliación. Feliz semana pascual para todos. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Tomás no estaba en ese encuentro y pidió ver para creer. Jesús volvió y le dijo: mira, palpa mis llagas y ten fe. Aleluya,
Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo.